Hola, bendiciones, mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio y de mi segundo canal, La Biblia en un año. Para mí es un grato privilegio, una grata oportunidad poder estar de nuevo con ustedes para juntos seguir haciendo la lectura sistemática de la Biblia. Hoy es el día 83 y nos corresponden los capítulos 4, 5 y 6 de Primero de Samuel. Y nos habíamos quedado en el video anterior con la dedicación de Samuel y la condenación de la familia de Elí en medio de una sociedad turbulenta, un liderazgo degradante y un sacerdocio en decadencia. Samuel se destacó, aunque no era levita. Samuel era de Efraín, hijo de Ana y de Elcana, que desde muy pequeño, no sabemos con exactitud la edad, aunque estoy investigando un poco acerca sobre cuál pudo haber sido la edad exacta de Samuel, no tengo certeza sobre eso, porque la Biblia no nos los dice. Quizás Samuel no le dio importancia a ese punto, pero sí le dio importancia a algo que leímos al final del capítulo 3, y vamos a hacer esta lectura nuevamente para poder unir lo que vamos a leer a partir de hoy. Dice el capítulo número 3, versículo 20, que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Creo que esto es lo más relevante dentro de esta situación. Todo el pueblo de Israel sabía que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, y el pueblo lo sabía. Pero lo sabía que el testimonio de Samuel le daba veracidad a sus mensajes. Y ahora entramos al capítulo número 4. Así que les invito a abrir sus Biblias, no sin antes recordarles que pueden acercarse a Dios a través de la oración de manera personal para pedir la orientación divina. Y por supuesto, no olvides suscribirte a este canal, a este y al segundo canal, que se llama La Biblia en un año. El capítulo número 4 comienza diciendo que Samuel habló a todo Israel. Vuelvo y repito, no sé qué edad tenía Samuel en este momento. Yo calcularía que tendría unos 17, 18, 19 años. No lo sé, ya estaba adulto, pero seguía siendo joven. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Filisteos que ya vimos que habían oprimido a Israel, principalmente en el tiempo de Sansón. Y acampó junto a Ben-Ezer. Eben-Ezer. Eben-Ezer significa algo así como hasta aquí nos ayudó Dios, o hasta aquí la ayuda divina. Eben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido, como cosa rara en estas circunstancias. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha venido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? O sea, quienes hemos leído el libro de los Jueces, y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, sabemos la razón por la cual Dios apartó su protección de Israel. Sin embargo, la gente se hacía la pregunta: ¿cómo es que este es el pueblo de Dios y Dios ha permitido que los filisteos nos ganen? Bueno, porque ellos se habían apartado del Señor. Traigamos a nosotros de Silo, dijeron los ancianos, traigamos de Silo el arca del pacto de Jehová, cosa que no se debía hacer. Eso no se debía hacer, no se podía sacar el arca, al menos que Dios mismo diese la orden. Eso lo vimos en el libro de Números. Cuando la nube se movía, el pueblo marchaba y el arca también se movía junto con el pueblo, pero antes no. Es decir, no hubo ningún tipo de instrucción divina para que el arca saliera del pacto. Eso fue la decisión que ellos tomaron. Ay, vamos a traer el arca. ¿Por qué decidieron traer el arca del pacto? Porque lo consideraron como un símbolo de protección, como un amuleto. Porque así hacían las demás naciones. Tenían sus símbolos, sus imágenes de adoración. Entonces, claro,
ellos consideraron que si las demás naciones veían como símbolos de protección sus imágenes, ¿por qué no sacar el arca? Y como los sacerdotes estaban corrompidos, pues aceptaron la propuesta. Mandaron a pedir el arca para que viendo entre nosotros nos salve, viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, que eran unos sinvergüenza, ya lo vimos en el video anterior, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando hablamos de la tierra tembló, estamos hablando de los habitantes que estaban alrededor de Israel. O sea, la gente tuvo miedo de la presencia del arca. No fue que la tierra se estremeció literalmente. Porque como los filisteos y las otras naciones consideraban que la protección de los dioses se manifestaba en sus imágenes y que el dios o el pueblo que ganara era la demostración de que su dios era más fuerte, y habiendo los filisteos escuchado todas las historias de Israel, porque no eran ignorantes, me extraña que el pueblo de Israel, teniendo su historia, carecían de conocimiento cuando los extranjeros conocían realmente lo que Dios había hecho por Israel. Entonces, claro, al ver el arca, al ver el objeto que representaba la presencia del Dios de Israel, la gente tembló. Agarraron miedo, pero esto fue para peor. Esto fue para peor, porque Israel en realidad cayó derrotado. Y Elí, que complacía los gustos de sus hijos, ni siquiera se atrevió a impedir, o por lo menos no se relata en este momento que Elí haya dicho, no saquen el arca, no saquen el arca. No aparece eso. Más bien, al parecer, Elí se quedó pensando en qué momento el arca podía regresar. Estaba pendiente sobre el asunto. Versículo número 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Es lo que acabo de decir. Ellos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¿Tenía miedo los filisteos? Sí, tenían el mismo miedo, el mismo terror que tenían los madianitas en tiempo de Gedeón. Tenían el mismo terror. Con la diferencia de que Gedeón y quienes estaban con él por lo menos tenían cierto respeto a Dios y a sus normas. Gedeón con todos los errores que tenía. Pero aquí es que ni siquiera los sacerdotes se salvan de la degradación. Y esto, por eso les digo, esto va a ser para peor. Porque si los filisteos pensaron que incluso teniendo el arca allí Israel podía vencerlos, la derrota de Israel fue el fracaso incluso de la percepción que los filisteos tenían sobre Dios. Es decir, vieron a un Dios débil. Versículo número 8. Ay de nosotros, decían los filisteos, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Dioses. No sé si esta expresión dioses es por la pluralidad de la palabra Elohim. Usted sabe que la palabra Elohim es lo que normalmente nosotros traducimos como el Señor o Dios. Y Dios en sí es una palabra plural. Como cristianos, principalmente yo, creo en una unidad de 3 personas coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no sé si en realidad esto era lo que los filisteos estaban expresando, o quizá por la idolatría de Israel, los filisteos llegaron a pensar que todos esos dioses que adoraban los israelitas, incluyendo a Jehová, iban a defender a Israel. Porque déjeme decir que los israelitas se volvieron idólatras. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Dijeron los filisteos, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelear. Si perdemos, perdemos. Esta es la típica expresión. Si nos toca morir en batalla, moriremos en batalla. Pero aquí vamos a defender en lo que creemos, en lo que vivimos. Pelearon pues los filisteos y lamentablemente, Israel fue vencido.
No sirvió tener el arca, porque el arca era simplemente un objeto material, un símbolo. No sirvió de nada tener a los sacerdotes. No sirvió de nada tener la historia. ¿Cómo quedó el nombre de Dios después de esta derrota que los filisteos le propinaron a Israel? Israel quedó como la burla y Dios quedó humillado. Dioses falsos no tienen poder. Todo lo que nosotros escuchamos de eso de que habían cruzado por el Mar Rojo, eso es una mentira. Eso de que le dieron la vuelta 7 veces a la ciudad de Jericó y se cayeron solamente tocando trompeta, decían los filisteos, eso es una mentira. ¿Cómo va a ser verdad que ellos hicieron eso, que cruzaron el río Jordán en seco, cuando ni siquiera pudieron contra nosotros? Eso no es un Dios fuerte. Nos han venido engañando toda la vida. Y esa fue la percepción que tenían los filisteos tras esta victoria que ellos tuvieron y la derrota de Israel. Sacerdotes falsos, arca de mentira, historias fraudulentas. Por lo tanto, Dios quedó por el suelo. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los sacerdotes, por culpa de los ancianos, por culpa de un Israel que se apartó de los mandamientos del Señor para ser conforme a las demás naciones. Y para más colmo, dice el versículo 11, el arca de Dios fue tomada. Estoy todavía en el versículo 10. Fueron vencidos, huyeron cada uno a sus tiendas. Fue hecha muy grande mortandad. Samuel no describe la cantidad de personas, solo dice grande mortandad. Bueno, aquí en la parte final ya menciona que fueron 30,000 hombres de a pie sin contar el resto de hombres que quizás iban en caballo o en sus animales de carga, no sé. El arca de Dios fue tomada y en esto fueron muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión, roto sus vestidos, tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Yo no sé si Elí hizo algo para impedirlo, pero bueno, no tenemos registro de eso. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas, o sea, las noticias a Elí. Era Elí ya un hombre de 98 años, ya un hombre que ya le pesa encima la edad y más con los problemas de sus hijos, posiblemente hasta viudo, muchas cosas. Sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Todos malas noticias. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y murió. Qué triste manera de morir, porque era hombre viejo, era pesado, tenía sus kilitos de más. No es muy común ver una persona de tan avanzada edad, verla en una condición de obesidad. No es muy común. Por lo general, cuando las personas llegan a cierta edad, pues pierden masa muscular y van reduciendo el tamaño y se van poniendo un poco más delgadas. Aquí dice que Elí era un hombre pesado, era grueso, era obeso, un hombre de 98 años. Y había juzgado a Israel 40 años. Quiere decir que su sumo sacerdocio lo empezó a ejercer cuando tenía 58 años. Todavía estaba joven, no era un muchacho, pero todavía tenía suficiente fuerza física y mental. Solo que sus hijos, pues lamentablemente, no siguieron el camino que debían seguir. Su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, y esta es una de las historias tristes de los relatos de la Biblia.
La mujer estaba embarazada y oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro porque se cayó de la silla y su marido en batalla, se inclinó del dolor que tenía y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Estoy en el versículo 19. Versículo 20. Y al tiempo que ella moría, no sé, se desangró porque parió ahí en medio del dolor. Le decía a las que estaban junto a ella, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió. Me imagino que estaba totalmente en shock con todo lo que estaba sucediendo. O sea, se le muere su esposo era levita, sacerdote, andaba por ahí con prostitutas de vez en cuando. Suficiente dolor tenía esta mujer ya. Y se le muere el suegro, que era prácticamente el que sostenía a la familia. Está embarazada, pare allí delante de todo el mundo, se desangra. Estoy tratando de ser lo más gráfico en el aspecto de qué realmente pasó en ese momento. Entonces, claro, queda en shock. La gente le dice, mira, tuviste un niño. Ella no reacciona. No se dio por entendida, dice aquí, la parte final del versículo 20, y llamó al niño, por lo menos le puso nombre, o yo no sé. Yo no sé si ese fue el nombre que realmente le puso o fue las últimas palabras antes de morir. Lo cierto es que ella, o por lo menos la gente lo llama, según lo que ella expresó, lo llaman Icabod. Icabod, hermanos, significa sin gloria, sin luz, sí, oscuridad, tristeza, sin gloria, sin esperanza. Imagínate este niño recordando, porque claro, el niño yo creo que sobrevivió. Y yo creo que sí, porque creo que más adelante aparece. Ya veremos más adelante en los próximos capítulos, así que no se lo pierdan. Imagínate este niño recordando cómo nació y en qué circunstancias y por qué le llamaron como le llamaron. Icabod, sin gloria. Diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Imagínate lo importante que era el arca para Israel. Que a ella le dolió, es verdad, la muerte de su esposo, le dolió la muerte de su suegro, murió en estas circunstancias y lo que más le dolió fue la pérdida del arca, porque eso era lo que demostraba la protección del Señor. Vamos a pasar ahora al capítulo número 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y aquí hay un detalle que debemos tomar en cuenta, porque más adelante vamos a leer una historia cuando el arca es llevada de nuevo a Israel, o por lo menos una circunstancia futura, principalmente en el tiempo del rey David. Cuando el arca vuelve al santuario, alguien se atreve a tocar el arca llamado, creo que este hombre se llamaba Usa. Y Usa, con solo tocar el arca, se murió. Porque pensó que el arca se iba a caer. Esta es una de las historias que vale la pena analizar más adelante, porque todavía no toca. Solamente lo menciono por el hecho de que los filisteos tranquilamente agarraron el arca y se la llevaron. No les pasó nada a estos filisteos. Y como ellos consideraban que Dios no tenía fuerza, yo creo que si los filisteos hubiesen tenido el respeto que se merecía Dios y tratar también con delicadeza el arca, de repente ellos hubiesen evitado no tocarla. Pero después de semejante victoria y de la derrota de Israel, dice, ese Dios es mentira. Esas historias son fraudulentas. Esos sacerdotes no sirven para nada. Agarraron del arca tranquilamente sin miedo. Claro, ellos también van a sufrir una consecuencia, pero ya no por parte del pueblo de Israel. Ahora por parte directa de Dios. Entonces los filisteos agarraron el arca de Ebenezer, se la llevaron a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de su Dios, que se llamaba Dagón. La pusieron junto a Dagón. Y al día siguiente, los de Asdod se levantaron en la mañana, se levantaron en la mañana, y aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron otra vez a su lugar. Oye, qué raro, se cayó Dagón. ¿Será que tembló la tierra? ¿Será que estaba mal puesto? Yo vengo diciendo desde el libro de Josué
que esta es la batalla de los dioses. ¿Okay? Recuerden, voy a repetir de nuevo lo que he dicho en oportunidades anteriores. Las naciones decían que si ellos obtenían victoria era porque esa victoria se la habían dado los dioses. Y si los dioses le dieron esa victoria, se supone que esos son los dioses más fuertes que hay. En este caso, ellos consideraron que Dagón era más fuerte que Jehová y por eso ponen el arca de Dios, que no era la imagen de Dios, sino el arca de Dios, porque lo que tenía eran 2 ángeles, no tenían la imagen de ningún ser divino, solamente 2 ángeles que son criaturas creadas por el Señor. Entonces lo ponen ahí como un amuleto a Dagón, como una ofrenda a Dagón. Mira, Dagón, aquí está, este es el amuleto, este es la ofrenda, esto es el regalo, esta es la evidencia de nuestra victoria. La victoria que tú nos diste, aquí te lo dejamos. En la mañana cuando se levantaban a hacer su devocional a Dagón, no sé si hacían devocional, pero se levantaron en la mañana, encontraron a Dagón en el piso, postrado en tierra delante del arca. Lo tomaron y lo volvieron a poner en su lugar. Versículo número 4. Y volviéndose a levantar en la mañana al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solo el tronco. Es decir, en el momento de la caída, no sé si Dagón estaría así, no sé. En el momento de la caída, porque eso era metálico, no sé, o era de cerámica, no sé de qué material hacían a Dagón. Yo sé que el que ponían en el valle de Ginón era metálico. Pero tiran o se cae Dagón, se le parte la cabeza, se le parten los brazos y queda solamente el tronco. Versículo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que estaban en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy, porque lo consideraban de mala suerte. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, en todo el territorio. Les cayó una plaga, les cayó una enfermedad a los que estaban allí. Y yo me imagino que estas personas consultaban a sus sacerdotes: hey, ¿por qué nos cayó esta plaga? ¿Cómo nos cayó esta plaga a nosotros? Y me imagino que los sacerdotes empezaban a indagar: oye, ¿será por el arca de Dios aquí? Bueno. Versículo número 6. Se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, los destruyó, los hirió con tumores. Versículo 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Lo que no pudo hacer Israel de testificar del poder de Jehová, lo tuvo que hacer Jehová solo, delante de los filisteos. El testimonio de Israel no se cumplió. El pacto que Israel hizo con Dios no se cumplió, de ser una luz a las demás naciones. Tuvo Dios que ir a mostrar su poder en Filistea, a través de su arca. Versículo número 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a otro lugar llamado Gat. Y pasaron allá el arca del pacto de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. O sea, les cayó la maldición, al punto en que empezaron a agarrar miedo. Mire, hermano, y aquí hay que hacer una reflexión. Israel no cumplió su parte del pacto. Israel no testificó. Israel no fue fiel. Preguntémonos ahora si quienes vivimos en el siglo XXI estamos cumpliendo nuestra parte. El Señor Jesús nos dio una comisión evangélica: ir por todo el mundo y predicar el evangelio eterno. Y el Señor prometió estar con nosotros. Dentro de esa comisión de evangelizar está el bautizar, el educar, el instruir a las personas para vivir en conformidad con las exigencias divinas. Alguien me preguntaba en estos días, no sé si estará viendo este video, me preguntaba que él le preocupaba
¿cómo podía él cumplir la comisión divina si no tenía oportunidad de viajar a otros países? Y es que en realidad no tenemos que viajar a otros países. En el sector donde nos encontramos, en nuestra influencia social, académica, laboral, vecinal, eclesiástica, en la relación con nuestros vecinos, podemos testificar de lo que Dios hace en nuestra vida. No es simplemente ir a congregarnos, no es simplemente que nos vean bien vestidos yendo a un lugar de congregación con nuestras Biblias en las manos, que está bien, me parece excelente, porque hoy en día la gente ya ni lleva la Biblia para la iglesia. Pero no es solamente eso, es en nuestras relaciones sociales. Y si todos, porque mira, este canal, si algo le agradezco yo a Dios a través de este canal, es que puedo estar en contacto con personas de diferentes países. Saber que este mensaje puede llegar desde Oceanía, por allá por Nueva Zelanda, Australia, Asia, por Japón, Corea, Rusia, los países europeos, los países de Oriente Medio, los países africanos y todo lo que es Latinoamérica y el norte del continente americano. Y aunque no llegue exactamente a todos los lugares, por lo menos este mensaje puede llegar a personas que están diseminadas por algunas partes del planeta. Y tú estás en un sector donde puedes cumplir esa función mientras otros los están haciendo en otras partes. Testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Israel no cumplió su parte y Dios le tocó que hacer el trabajo que le tocaba a Israel. Y Dios mostró su poder a través de su arca y los filisteos agarraron miedo. Volvamos otra vez entonces al texto, nos habíamos quedado en el versículo número 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, un tercer lugar. Cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, un momentico, acá no traigan esto. Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Hagan el favor y llévense eso de aquí. Fíjate que ya las personas empezaron a tomar respeto a Jehová y a su arca. Y enviaron a reunirse a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, devuélvanlo. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. ¿Tenía Dios poder? Según la percepción de los filisteos, sí, claro. Oye, ¿y por qué fueron derrotados los israelitas si ellos tenían el arca y esta arca es la que nos está trayendo desgracia? Porque el problema no lo tenía Dios ni el arca, el problema lo tenía Israel. Entonces, el mensaje hoy que lamentablemente las personas desprecian no es por el mensaje en sí, sino por nosotros. Nosotros somos los que tenemos el problema, que quizás presentamos el mensaje en teoría, pero no lo vivimos en la práctica. Y eso es lo que denigra el mensaje. Entonces, los filisteos pensaron que Dios era débil por la derrota de Israel. Pero el problema no lo tenía el Señor, lo tenía Israel. Y eso es lo que Dios quería demostrarle a los filisteos. Demostrar a los filisteos que sí había poder en Jehová, el Creador, aquel que liberó a Israel de Egipto, aquel que los hizo cruzar por el Mar Rojo, aquel que los sustentó en el desierto por 40 años, pero no porque Israel fuera lo mejor del mundo, o porque, como dicen por ahí, no, ese especial tesoro de Dios. Especial tesoro, pero fíjate cómo el Señor permitió que ellos cayeran derrotados. Porque su especial tesoro eran unas personas que no cumplían sus compromisos. O sea, fueron infieles al Señor. Lo cierto es que los filisteos llegaron a la conclusión es, llévense eso de aquí. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, dice, agarren el arca y llévensela. Versículo número 12, y de esta manera termina el capítulo número 5. Y dice, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. ¿Habrán reflexionado los filisteos? No sé, algunos sí, quizás otros no. Pero de que tuvieron evidencia del poder de Dios, la tuvieron. Continuamos entonces con el capítulo número 6 de 1 de Samuel, último por el día de hoy.
Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses fueron lo suficiente para que ellos se dieran cuenta que tenían que deshacerse de esa arca. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Fíjate que un poquito de orgullo, ¿no? O sea, esta es la demostración de nuestra victoria, pero esta victoria nos está causando estragos a todos. Consultan a sus sacerdotes, consultan a sus adivinos. Mira, esta gente, yo te digo una cosa, los filisteos, igual que cualquier otra nación, eran muy religiosos. Lamentablemente los israelitas dejaron la fe a un lado, y aunque confiaban en sus sacerdotes, los mismos sacerdotes fueron los primeros que se degradaron. Y bueno, ya vimos todo lo que ha pasado. Y los filisteos consultan a sus adivinos y sacerdotes y dicen: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Cómo hacemos para llevarla? La llevamos y decimos: mira, aquí estamos con el arca, tómenla. No, porque nos van a matar. ¿Qué hacemos? Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. A ver, esta arca duró 7 meses. 7 meses con estas enfermedades, con estos tumores. La gente aguantó bastante. Y ellos dijeron: ¿y qué será de la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a todos vuestros príncipes. Es decir, aparte de los dolores que tenían en la piel, que un tumor no es solamente el levantamiento de la carne o de la piel, es que esta piel se les rompía y les dolía, eran unas llagas. Y de paso, combinándolos con ratones, que son unas plagas malignas, los ratones que andan por aquí, dejan el excremento por todos lados, orina. Las personas están durmiendo, se les montan encima, tienen las heridas, llegan los ratoncitos y empiezan a jurungar a las heridas. Entonces, esto fue terrible. Entonces, ¿qué haremos? Dice: bueno, háganse símbolos de lo que ustedes han sufrido. Y háganlos de oro. Oro, hermanos, oro, que eso es lo que más vale en este planeta. El oro. Eso es lo que garantiza la solidez económica de una nación. La gente habla de petróleo, la gente habla de diamantes, la gente habla de otros recursos naturales, pero la medición económica de los países se mide en oro. Uno de los metales más valiosos que hay en el planeta. Háganse unos ratones de oro y unos tumores de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Ellos mismos se evangelizaron. Denle gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de nosotros, de sobre vosotros, y de vuestros dioses, y sobre vuestros dioses, y de toda vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Y aquí hay un reconocimiento por parte de los filisteos que a nosotros como cristianos nos ha costado entender. Y los filisteos lo reconocieron en menos de 7 meses. Y es que no fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Los mismos adivinos y sacerdotes de los filisteos reconocen que el corazón del Faraón se endureció por sí mismo. Ahí lo dice el versículo 6. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y como Faraón endurecieron su corazón? Te das cuenta que no eran ignorantes, que conocían la historia. Por eso yo le he dicho, el que no conoce su historia carece de identidad. Y yo creo que ignorantes no somos. La ignorancia hoy en día no es una condición, porque herramientas informativas tenemos. La ignorancia del siglo XXI es una decisión, porque si esta gente, sin los medios de comunicación que tenemos nosotros, sabían de antemano todo lo que había sucedido con Israel en el pasado, oye, hermano, ¿por qué nosotros seguimos ignorando ciertas cosas? No endurezcáis vuestro corazón como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron.
Es una pregunta. No los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, eso les costó plata. Hagan un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, que eso también eran caras, el ganado es carísimo, a los cuales no haya sido puesto yugo, o sea, de los más caros. Y uncid las vacas al carro y haced volver vuestros becerros de detrás de ella a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya. Ahora, aquí se acabó el orgullo filisteo. Y ellos fueron capaces de mandar a hacer un carro nuevo de madera, mandar a buscar 2 vacas que críen, pues estaban criando, se supone que están manteniendo los becerros, que no hayan llevado yugo porque eran vacas de cría, no vacas de arado. O sea, que eran las vacas más costosas que había. Eran las vacas lecheras, pues estaban amamantando. Se tienen que hacer ratones y tumores de oro y de paso poner más joyas para reconocer que nunca debieron haber tomado el arca de Dios. ¿Quién se comportó mejor en medio de este ambiente degradante? ¿Quién se portó mejor, los israelitas o los filisteos? Y los filisteos no es que se habían arrepentido del todo, porque no se convirtieron al Señor, pero por lo menos reflexionaron. Y si alguno cambió, nos enteraremos cuando estemos en el cielo. Pero esta gente, con tal de quitarse los dolores y las plagas que tenían encima, fueron instruidos a hacer estas cosas y la hicieron. Versículo número 9. Y observaréis si sube por el camino de la tierra de Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. O sea, si ustedes ven que las vacas se van por allí, entonces fue Dios. Y si no, sabremos que su mano no nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Bueno, vamos a probar aquí. Parece que sí, este Dios tiene fuerza, pero vamos a probar a ver. Vamos a dar la última opción. De repente esto fue una horrible casualidad. Versículo número 10. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas que criaban, les uncieron el carro y encerraron en la casa sus becerros, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de los tumores. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hacia el límite de Bet-Semes, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el arca vino al campo de Josué de Bet-Semes. Sí, el mismo Josué del libro de Josué. Y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. ¿Debieron ellos haber hecho esto? Mira, legalmente no lo debieron haber hecho, porque eso era un trabajo que le correspondía a los sacerdotes y levitas. Pero como los sacerdotes y levitas estaban pensando en otra cosa, porque los hijos de Elí ya habían demostrado eso, aunque se murieron 7 meses atrás. ¿Quién sabe quién eran los nuevos sacerdotes? Lo veremos más adelante. Aunque creo que la respuesta es evidente, ¿no? La respuesta del sacerdote que sustituyó a Elí fue Samuel. Pero ¿quiénes fueron sus ayudantes? ¿Quiénes fueron los levitas que estaban alrededor de Samuel? ¿Eran personas que estaban dispuestos a ser reformados o eran personas que estaban totalmente sumidos en la corrupción? Bueno, la realidad es que ellos, viéndose sin liderazgo, decidieron estos israelitas hacer un sacrificio a Jehová con las vacas y con el arca. Y la cuestión es agarrar a el arca y llevársela. ¿A dónde la vamos a llevar? Se supone que a Silo, a donde está el santuario. ¿Sucedió eso? Vamos a ver. Los levitas, que estaban por ahí cerca, bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en el cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos
y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Estamos hablando que había levitas por ahí. Y cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en la expiación de Jehová a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. 5 ciudades afectadas. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué en Bet-Semes hasta hoy. Hasta hoy, cuando se escribió el libro. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no se la llevaron directo a Silo, a donde estaba el santuario? Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Y esa es la razón por la cual me pregunto esto. ¿Por qué no se llevaron el arca a Silo? ¿Por qué tuvieron ellos que tomar la prerrogativa de hacer sacrificios cuando era un trabajo que solo le correspondía a los sacerdotes? Pudieran justificar sus acciones diciendo, aquí no hay sacerdocio. Y esto levita lo que tenemos aquí. Pero se demoraron mucho. O sea, vieron como un amuleto de protección del arca. Bueno, se demoraron en llevarse el arca y los hombres de Bet-Semes murieron. Por cuanto habían mirado dentro del arca de Jehová, cosa que no debieron haber hecho, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo. 50,000, yo espero, no sé si otras versiones lo dirán diferente, pero este es bastante gente, hermano. 50,070 hombres murieron en Bet-Semes a causa del arca. Y uno se pregunta, el filisteo reacciona y dice, esta arca no puede estar aquí. Y los de Bet-Semes, en lugar de reaccionar y decir, llevémonos el arca de una vez a Silo, no, se quedaron con ella ahí. Porque Jehová lo había herido con grande mortandad. Y dijeron a los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde entonces? ¿A quién subirá? Desde nosotros. ¿A quién subirá desde nosotros? Versículo 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Y aquí se termina esto. Pero a veces hay que esperar tanto tiempo para hacer las cosas. Pensaron que iba a ser una bendición tener el arca allí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Nosotros hemos sido muy bendecidos como cristianos a pesar de la degradación social que hay en el mundo. Tener a cristianos devotos que viven la fe, que dan buen testimonio, es una bendición para quienes viven alrededor. Tener congregaciones es una bendición. Sí, solo sí se cumplen las condiciones del compromiso que hemos hecho con el Señor. De nada sirve tener muchas congregaciones en una población si el mensaje no se presenta como debería presentarse. De nada sirve que nosotros nos estanquemos en un lugar mientras hay otros lugares que necesitan conocer el Evangelio. De nada sirve que estemos pendientes de que si este pertenece a una iglesia, este pertenece a la otra, cuando hay un mensaje que debe transmitirse. De nada les sirvió a los de Bet-Semes tener el arca, considerándolo como una protección del Señor, cuando esa arca tenía que estar en el tabernáculo para que cumpliese las funciones por las cuales fue construida y por lo que representaba. Entonces, de nada sirve tener tantas iglesias si todavía no podemos llevarnos bien entre nosotros como creyentes. Y lo he dicho una y otra vez, parece irónico, pero es la realidad, de que como cristianos no nos tratamos con el hermano de fe que asiste a la iglesia que está al lado. Porque yo asisto a la otra que está a 2 cuadras. Porque pensamos que somos de congregaciones diferentes, entonces el mensaje es diferente, ¿no? Bet-Semes era Israel. Era el campo de Josué. Josué, el del libro anterior, el libro de Josué. Recuerda que Josué ya se había muerto. Pero ese era el terreno que le pertenecía a él y a su familia. ¿Fue justo que murieran tantas personas por la negligencia de no agarrar el arca y llevársela donde debía estar? ¿Es justo que muchas personas hoy no crean en el cristianismo por el comportamiento que nosotros tenemos? No es justo.
¿Cuántas personas se están muriendo por la falta del pan espiritual? ¿Y cuántos hoy están asistiendo a la iglesia con la esperanza que se les nutra y lo único que se hace es una algarabía, una efusión o simplemente un montón de cosas allí que nada que ver con lo que Dios ha establecido? Esto es llamado a reflexión porque los filisteos reflexionaron. ¿Reflexionó Israel? ¿Mejoraría el liderazgo en Israel? De mano de Samuel, sí. Pero ¿estuvo Israel dispuesto realmente a hacer lo que Samuel les enseñaba? Eso lo veremos en los próximos capítulos, así que no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que nos puedas acompañar en las próximas lecturas. Yo te puedo decir que Dios nos instruye y estas instrucciones a través de su palabra fortalecen nuestra fe y nos hacen vivir con esperanza. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo estudio aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.